En un año después del lanzamiento de un telescopio espacial, se genera información para escribir más de 40 artículos científicos. El telescopio Kepler ha observado a 150.000 estrellas. Se han descubierto alrededor de 3.500 exoplanetas con los telescopios espaciales. Se ha demostrado que hay millones de agujeros negros en el universo. Con las ganancias de Facebook en un año, se podría construir un supertelescopio espacial. Seguramente ya te estás acostumbrando a esta pequeña sección del programa, en donde te recordamos que no podemos conquistar el universo en la medida en la que no cuidemos la única nave con la que hoy estamos cruzando el espacio, nuestro planeta. Así es, Pisu, como tú dices, nuestra única nave y la más preciada, el planeta Tierra. Así que a cuidarla con todos los tips que te hemos dado aquí también, por ejemplo, los puedes usar. Exacto. Es más, checa lo siguiente. Un consejo práctico para cuidar a nuestro planeta es el consumir alimentos frescos que no hayan sido procesados. De esta forma, evitamos el transporte de los mismos y el gasto de energía que implica el empaquetarlos y distribuirlos. Así que ya lo sabes, hay que cuidar juntos el planeta. Pero es más, si hay algún consejo que te gustaría compartir con nosotros y con todos los amigos y amigas del programa, escríbenos a las redes sociales de Capital 21 y con gusto lo compartimos. Qué bueno que lo mencionas, Pisu, porque esto es un tema de unidad. Todos tenemos que cuidar el planeta. Exactamente, ¿Sí? Pau. ¿Estás escuchando? Sí. Es la alarma de la Tierra. Es momento de que escuches el mensaje que tienen preparado para ti y que transmitimos desde la nave de ¿Qué rayos? Vamos a ver. Evita caminar mientras mandas mensajes o juegas con tu celular. Los accidentes ocurren en segundos. Evita distraerte. Continuamos en ¿Qué rayos? Misión Marte y ya estamos en el laboratorio de Juanjo y de Mad Science aquí en la nave. Juanjo, ¿cómo estamos? Bien, bien. Con gusto de saludarlo, señor, y platicar acerca de los experimentos alrededor de la observación del espacio. Es más, la observación del espacio es un ejercicio de experimentación constante. Constante y viene desde hace miles de años. Sí. El problema que tenemos aquí dentro de la Tierra es que tenemos una atmósfera que es como si fuera una neblina constante. Correcto, sí. Exactamente, es como ver brumoso a través de un paño, de un cristal empañado. Correcto. ¿No? Ok, Entonces, ok. lo que usualmente se ha hecho durante décadas es enviar telescopios fuera de la Tierra. Sí. Pero es muy caro. Entonces, hacemos telescopios dentro, pero tenemos un problema. A ver. Tenemos algo que se llama aberración. Es una aberración. Aberración. Aberración cromática u óptica. Ok. Es cuando no logras enfocar algo y se mueve todo el tiempo. Ok. Entonces, aquí yo tengo un bol con agua Sí. que me va a ejemplificar la atmósfera y el fondo es una estrella. Ok. O un objeto que está fuera de la Tierra, que es unas monedas. En este caso, Ajá. nuestras monedas emulan un planeta y Cualquier estrellita. cosa fuera del planeta. Perfecto. Nosotros estamos viendo a través de la atmósfera, pero Sí. si yo muevo el agua, entonces fíjate cómo empieza a generar, A distorsionarse. a distorsionarse. la imagen. Correcto. Eso, aunque se vea muy poco, es lo Sí. que llamamos Aberración. una aberración, ¿no? Ok. Pero somos tan geniales los humanos que hemos logrado que con computadoras la aberración en tiempo corrija. real se corrige. Ok, ¿Muy bien? ok, ok, Pero ok. tenemos un problema. Aquí yo tengo un par de jarras. Fíjate que una es forma cilíndrica, la otra Sí, tiene correcto. varios lados. Perfecto. ¿No? Le diré a nuestra audiencia que vea una flecha que va a estar apuntando hacia su izquierda. Y ahí lo estamos viendo en pantalla, justamente. Podemos ver la flecha correctamente apuntando Exactamente. hacia la izquierda. ¿Puede sostener la flecha? Con mucho gusto, señor. Este es un tipo de medio, la luz está pasando por el aire, luego por el cristal, de nuevo por aire y de nuevo por cristal para que pueda llegar a la cámara y lo puedas ver tú en tu casa. Perfecto. Voy a agregar otro medio, que en este caso es agua, y veamos cómo cambia. ¿Se distorsionó? Se distorsionó por completo. Dejó de ser una flecha. De hecho. Exactamente. Y ahora si lo hacemos en un tubo cilíndrico, lo podemos hacer el cambio. Ok. Muy bien. Ahora está detrás del cilindro Ahí estoy. y le echaré agua. Fíjate que la forma del lente ¡Oh! influye. Claro. La flecha cambió de lado. De Exactamente. izquierda a derecha. Entonces, Ok. todos estos problemas debemos de tenerlos en cuenta cuando hacemos una observación astronómica. Este Bueno. es el tipo de distorsiones que los espejos y los lentes Tienen que estar captan y corrigiendo. corrigen. Exactamente. ¡Wow! Y por último, un experimento para que hagan en casa. Venga. Muy bien. ¿Quieres desaparecer algo Claro. frente a los demás? A ver. Ah, perfecto. Aquí tengo un vaso de precipitado. Sí. Puede ser cualquier vaso de cristal. De cristal. Y tengo otro dentro. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora,
Le pediré a la cámara que enfoque justamente los vasos, el vaso que está dentro. Ok. Lo que haré es echar aceite, Muy bien. cambiar el medio. Tú puedes tener una jarra y un vaso. Echo aceite, Ok. primero dentro, déjalo lleno. Perfecto, eso es todo, Juan. Pero ¿están viendo lo que sucedió? Ya no se ve el vaso de adentro. No parece que haya un vaso ¿No? adentro. ¿No? Desapareció. Hace rato se alcanzaba a enfocar Sí, claro. el vaso dentro. Es más, si yo meto el dedo, vean cómo hay un cambio. Claro. Pareciera que no hay un vaso que me impida, No, por supuesto. a menos que lo mueva. Es cierto, sí, Menos que lo mueva. Entonces, este cambio de medio en el que se distorsiona la luz, Sí. eso es lo que se deben de enfrentar con la observación astronómica. Pues bueno, vamos a continuar aprendiendo justamente acerca de los retos que implican y lo interesante que se puede descubrir haciendo observaciones al espacio. ¿En qué rayos vamos de regreso entonces? Muchas gracias, Juanjo. ¿De nada? Nos vemos en la siguiente. Continuamos. Y por supuesto no íbamos a dejar pasar la oportunidad de recomendarte una excelente aplicación relacionada con la oportunidad de ver lo que grandes telescopios hoy están capturando. Se llama SkyView Free y es una aplicación que tiene varias ventajas. La primera es que te permite superponer la imagen que captura tu teléfono con la cámara a través de un software e indicarte con un mapita en dónde están las distintas constelaciones, galaxias, estrellas y planetas, de tal forma que solo tienes que mover el teléfono para poder entender en dónde están ubicadas en particular. Pero además, si le das clic a alguna de estas estrellas en el mapa que te presenta la aplicación, vas a poder conocer su nombre, su distancia, sus composiciones y cuáles son las oportunidades de entender y conocer y disfrutar fotografías que hayan sido tomadas por distintos telescopios. El Hubble, por supuesto, siendo el más famoso y el más potente que podemos compartirte. Así que ya lo sabes, SkyView Free es compatible para cualquier plataforma de teléfono y está, por supuesto, siendo compartida en las redes sociales de Capital 21. Que la disfrutes. Me gusta mucho el programa que hemos realizado porque hay algo bien interesante, Pau. No siempre entendemos la relación directa que hay entre conocer y estudiar el cielo y los astros y lo que podemos aquí hacer en la Tierra. Qué bonito, Pisu, justamente. Y hablando de que ha estado tan relacionado y ha sido nuestra guía durante tanto tiempo. Es increíble de verdad ver, pues quizá un sacerdote del antiguo Egipto o maya, ¿no? Al ver el cielo Claro. y sabía exactamente si iba a llover, si venía una sequía, en qué partes se encontraban localizados. Y de hecho estaba completamente relacionado el Sí. tema de que veían el cielo cuando venía la lluvia y era el tiempo de abundancia, por ejemplo. Correcto. Y esa es la manera en la que se guiaban. Pero además, esto es increíble que lo digas porque desde entonces y hasta la fecha no hemos dejado de aprender. Y no solamente no hemos dejado de aprender, pareciera que cada vez nuestra curiosidad, mientras más conocemos, crece más. Pues justamente es aprendizaje que hay que estar fomentando. No hay que cansarse de aprender y de No. ir más allá todavía. Oye, por cierto, lugares que podamos visitar aquí. Me encanta la idea. Si estás en la Ciudad de México, hay dos lugares en donde puedes ir a conocer actualidad acerca de la exploración espacial que se está llevando a cabo. El primero es, por supuesto, el planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional. Son grandes amigos de Qué Rayos. Ya los llevamos, y de admiramos hecho, mucho pero el vayan trabajo. ustedes. Hemos ido varias Sí, veces sí, ahí. sí, sí. Les recomendamos que lo visiten porque es espectacular lo que les pueden mostrar. Pero está también el Museo del Papalote, que tiene un observatorio, tiene también un planetario y los contenidos que están presentando constantemente, muchos de ellos tienen relación justamente con la exploración espacial. Son dos lugares maravillosos que no pueden dejar de visitar. Les van a encantar como a nosotros. ¿Y te parece si vamos ahora a de no creerse? Vamos a ver. Un telescopio espacial pequeño cuesta alrededor de 330 millones de dólares, que es la cantidad aproximada que se gasta en un año en disfraces de mascotas en Estados Unidos. La energía que usa el telescopio Chandra es la equivalente a la que usa una secadora de cabello. Se pueden detectar hasta 1000 rayos cósmicos por segundo, pero el análisis de la información toma mucho más tiempo. Por eso, los anuncios tardan tiempo en difundirse. Solo alrededor del 5% de la masa total del universo es detectable. El resto se cree que es materia oscura que no interactúa con la luz. Con la información del telescopio Hubble, se han escrito más de 9000 artículos y reportes científicos. Y como siempre, Pau,
Así es, Pisu. Así es. La hora de la despedida. Ya lo saben, ¿verdad? Y el cielo no nos lo está diciendo en este Exactamente, pero hemos aprendido mucho el día de hoy en este programa acerca de la importancia que tiene el desarrollo de ciencia y tecnología para facilitar la observación del universo. Definitivamente, y queremos invitarlos también a que se unan a las redes de Qué Rayos y de Capital 21. Ya saben que el hashtag es Qué Rayos y las redes de Capital 21 para sumarse a la conversación. Hay un tema que quieras que tratemos aquí en el programa, es momento de que lo compartas porque nos interesa justamente estudiarlo y presentarlo para ti. Y pues así, desde ese cielo que observamos durante todo el programa, nos despedimos. Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte. Nos vemos en la próxima.